Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, nuestro tema de hoy es concepto de grupo. Bien, donde este trabajo tiene como objetivo poder brindarles información a ustedes con respecto a lo que son los grupos, ¿sí? Y sus relaciones sociales, ¿sí? Y su importancia también en lo que tiene que ver el desarrollo y crecimiento personal, ¿sí? En esas relaciones que establece el sujeto. Bien, se han hecho varias investigaciones con respecto a lo que es un grupo, ¿sí? Y diferentes grupos que, bueno, se siguen investigando, donde tienen un enfoque desde la psicología, de la disciplina de la filosofía, de la sociología, ¿sí? Es un tema apasionante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra vida. Nosotros estamos agrupados en diferentes grupos, como grupos de familia, grupos laborales, grupos en instituciones, grupos de amigos, ¿sí? Grupos de estudio. Para poder darle un enfoque un poco a lo que es la historia, al principio de la humanidad, las personas, hombres y mujeres, se reunían para intercambiar ideas, experiencias y satisfacer sus necesidades, ¿sí? Y así pudieron crear una máquina, una herramienta de trabajo y comenzaron a organizarse, ¿sí? En donde, en donde ellos después, los seres humanos empiezan a perder ese miedo, a tener confianza, ¿sí? Para poder organizarse, ¿sí? El término de grupo comenzó a utilizarse en el siglo XVI, pero en el siglo XVIII le dieron un sentido actual, ¿sí? Como que le dieron cómo debe ser desarrollarse, ¿sí? Bien, donde también ahí las personas empezaron a cooperar, ¿sí? Empezaron a agruparse, pero ellos no sabían el concepto de grupo, ¿sí? Bueno, en 1905, Pratt, un médico, él reunía en grupo a los pacientes con fines terapéuticos, ¿sí? En Noruega trabajó con pacientes psiquiátricos, donde ahí ya empieza a desglosarse el concepto de grupo, ¿sí? Según Pratt. Bien, donde también hay dos aportes fundamentales, que uno es Jacobo Levi Moreno, que es el creador del psicodrama. Él era un psiquiatra de la nacionalidad rumana, que él hacía la terapia de psicodrama, donde reunía los grupos, ¿sí? Donde se producía una liberación de los tabúes, ¿sí? Donde se podían resolver los problemas y bueno, trabajaba con grupos vulnerables y con diferentes tipos de grupos. Y también de Kurt Lewin, que fue el que, bueno, que le dio un enfoque a lo que es la gestal y crea lo que es la psicología social americana, donde Kurt Lewin también tenía que ver mucho con lo que era la dinámica de los grupos. Bien, donde también vamos a empezar a desglosar, ¿sí? Según Pichon Rivière, que Pichon Rivière él habla de lo que es un grupo porque él le da el paso desde el psicoanálisis a la psicología social, desde cuando crea la técnica de grupo operativo, ¿sí? Y también cuando él empieza a hacer ese grupo que él trabajaba ese abordaje con respecto a lo que era el sujeto y la familia, ¿sí? En sus experiencias en los trabajos en los neuropsiquiátricos. Bien, donde Pichot nos dice que un grupo es, nosotros vamos a usar el término, el concepto de Enrique Pichon Rivière, ¿sí? De un grupo, donde nos dice que un grupo es un conjunto de personas ligados entre sí por una constante de tiempo y espacio, articulados por una mutua representación interna, ¿sí? Que se plantea explícita o implícita una tarea que constituye una finalidad y que se compone a través de mecanismos de adjudicación y asunción de roles. Vamos a desglosar este concepto para poder comprender qué nos dice Pichon en esta definición. Bien, nos está diciendo que es un conjunto de personas ligadas entre sí, un grupo pequeño, ¿sí? Por una constante de tiempo y espacio nos está hablando de que es un encuadre, ¿sí? En un tiempo, en un horario, ¿sí? Y en un lugar, en algún ámbito donde los grupos se van a reunir, ¿sí? Y articulados, porque no se refiere a una interrelación, en un vínculo. Por una mutua representación interna tiene que ver con esa... cuando el otro puede ocupar un lugar en el interior de cada uno, ¿sí? Puede pasar que en el sujeto pueda crearse una reconstrucción de imágenes, ¿sí? Donde va a haber un interjuego. Cuando nos habla que se plantea explícita es porque expresada con claridad, ¿sí? Que tiene una determinación esa tarea. Y cuando nos dice que es implícitamente, está incluida una cosa que, pero no se dice, ¿sí? Como que hay una tarea ahí que no se dice, no se elabora,
¿sí? Que constituye una finalidad. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto en común. ¿Sí? Y cuando nos dice que se nos compone a través de un mecanismo de adjudicación y asunción de roles, nos está diciendo que en un grupo hay rol adjudicado y asumido, ¿sí? Por ejemplo, yo hoy estoy dando la clase acá porque ustedes me adjudicaron el rol de docente y yo lo estoy asumiendo, ¿sí? Puede pasar que en los grupos de familia están el rol de madre, el rol de padre, muchas veces en otros diferentes de grupos que vamos a ir viendo ahora más desarrollado, que hay líderes que lo adjudica al grupo y lo asume la persona, lo asume, si ese rol.